Bueno, estamos en una nueva edición de Aucanos. Sintoniza distinto. Bueno, esta vez estábamos con ganas de... En realidad lo que estamos haciendo es, vamos proponiendo un tema cada uno, un fin de semana cada uno, un viernes cada uno. El, el viernes pasado él propuso el tema este de los influencers, las redes sociales, que lo pueden buscar en Discord, ahora no. Está Perdón, en Spotify. en Spotify. Vamos a subir probablemente mañana a YouTube. Y también está en Facebook. Está grabado ya todo el vivo. Con pantalla y todo, así todo lo que hacemos. Y esos son todos los medios. Perfecto. Bueno, van a estar también van En a quedar Insta- los vivos en Instagram y en Facebook. en Para... Instagram también, pero van a estar más recortados el primero. O sea, lo último no se ve. Ah, bueno, Corta perfecto. a la 1 cuando Se corta la hora, exacto. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema que propuse yo, que es la diferencia entre el poder y la influencia. Eh, Porque es algo que la gente y también en el diccionario está propuesto como dos cosas que van de la mano, pero en sí cada uno tiene su camino. Por ahí se cruzan caminos, por ahí no, pero es depende del contexto, que puedan ir de la mano o no. Y bueno, quisimos abordarlo un poquito sin ser unos expertos en el tema, pero obviamente que no. para charlar algo interesante y traer algo interesante en un ratito. Y bueno, damos inicio a esto, lo que Bien. sería eh, la edición de hoy. Bueno, eh, yo lo que hice primeramente busqué la definición de lo que es poder e influencia. Eh, Poder, por ejemplo, en el diccionario aparece como tener la capacidad o facultad de hacer determinada cosa, o ser capaz de dominar una situación, o ser una autoridad para mandar, dominar o influir. Ahí aparece, por ejemplo, mezclado Claro, influir, influir influir. sobre otros. También aparece como fuerza o eficacia que tiene una cosa para producir un efecto. Los sinónimos que tiene, por ejemplo, el poder, palabras sinónimos, son dominio, imperio, mando, facultad, autoridad, jurisdicción, influencia, fuerza, vigor, poderío, pujanza, capacidad o potencia. También tenemos influencia, que el significado que aparece en el diccionario de influencia aparece como el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien en determinado contexto. Los sinónimos de influencia son influjo, autoridad, dominio, poder o predominio. Por eso es que ahí está un poco mezclado cuando vos lo buscás en el diccionario, pero a mí me gustó mucho un texto que yo lo resumí, voy a decir la fuente, que estaba en el diario Infobae. Bueno, yo lo leí, me gustó mucho y también lo resumí un poco porque bueno, hay partes donde habla sobre religión, sobre algunos, ¿cómo sería? Algunas partes de lo que sería la Biblia, algunos actores de algunas, algunos personajes de la Biblia que bueno, a mí me pareció que no era tan relevante, entonces lo Lo sacaste, corté, claro. lo saqué. Así que bueno, eh, el texto empieza así, dice, podemos creer que poder e influencia van de la mano, que quienes detentan el poder tienen la influencia sobre los demás y viceversa. Pero en realidad ambos conceptos van por caminos diferentes. El rabino Sachs, en su libro Covenant and Conversation, explica a modo de ejemplo que si una persona detenta todo el poder y decide compartirlo con otras 9 personas, solamente le quedará la décima parte del poder que tenía al principio. De manera inversa, si alguien tiene la capacidad de la influencia y la comparte con otras 9 personas, entonces no solo no la pierde, sino que tendrá aún más influencia que antes. Ya no será una persona irradiando esa influencia, sino 10. Entonces se puede decir que el poder funciona por división, porque se divide a medida que vos lo vas Claro, una compartiendo con otras sola. personas, y la influencia por multiplicación.
En el antiguo Israel existían tres grandes actores de poder, que eran el rey, el sacerdote y el profeta. Y los tres eran muy importantes. El poder del sacerdote regía los rituales dentro del templo sagrado y la vida religiosa, o sea, englobaba todo lo que era la parte religiosa, que también era muy importante en aquella época y hasta el día de hoy lo sigue siendo. Eh, el rey tenía la suma de los poderes, o sea, el poder político, militar y económico, los tres poderes fundamentales dentro de la sociedad que Medieval rigen. en ese momento. ¿Eh? Medieval en ese momento. Claro, en el momento medieval, exactamente, el rey tenía o sea, englobaba los tres poderes, era quien decidía todo, sería. Manejaba la justicia, la política, la economía, Todo a su manera. todo a su manera como él lo dictaba. Dictaminaba cuándo ir a una guerra, dominaba el ejército, liberaba esclavos o prisioneros y hasta decretaba la vida o la muerte de sus súbditos. Mientras que el profeta carecía de ese poder, no comandaba ningún batallón, no regulaba impuestos, ni podía decretar sus ideas por imposición. Sin embargo, sí poseía la influencia de su mensaje. Reyes y presidentes han reinado y detentado el poder total y pasado al total olvido. Sin embargo, las palabras de los profetas y de los hombres con visión siguen inspirando a través de los siglos por la fuerza y la influencia de sus valores, visiones e ideales. Como dice Kierkegaard, bueno, Kierkegaard. cuando un rey muere, su poder termina, pero cuando un profeta muere, su influencia recién comienza. No hay mayor proyecto de continuidad que el inspirar e influenciar a través de un mensaje cargado de sentido. Cuando una persona pone de su autoridad a su continuador, se transforma en una se transforma en una vasija que se vacía al llenar a otra. O sea, cuando una persona le entrega el mando a otra, esa persona se queda sin poder, la que entregó el mando. Sin embargo, al influenciarlo es como una vela encendida que enciende a otra. ¿Qué pasa? La luz se multiplica. Esta influencia, y más aún si está cargada de una lógica consistente, es capaz de perdurar en el tiempo y aparte de multiplicarse. En la dimensión de liderazgo que en la dimensión de liderazgo que nos toca asumir a nosotros, en tanto líderes de nuestros proyectos, de nuestras familias, en el rol de liderazgo con nuestros hijos, en el liderazgo político o institucional como ciudadanos, en lo cotidiano de los días como líderes de nuestras propias vidas, debemos asumir que no nos eternizamos por tener el control o el poder de todo, sino la capacidad de influir a través de un mensaje inspirador, creativo y realizador. O sea, a lo que voy con esto es que, o a lo que iba también el texto, es que dice que cuando vos sos una persona que manejas todo a través de tu poder que tenés en ese momento, está perfecto, pero que cuando vos mueras o dejes ese poder, eh, Como que la vasija se rompe y todo el agua se va dividiendo en... no, o sea, lo que termina ahí, o sea, vos sos padre, por ejemplo, hasta vas a tener poder hasta que dejes de ser padre, cuando vos querés imponer tu poder. Ahora, cuando vos tenés una manera de manejarte más que te manejás con un mensaje cargado de sentido común, ¿cómo se diría también? Una, algo lógico, un mensaje lógico, Claro, algo racional. algo racional, eh, que tenés el poder de influenciar con tus palabras, tu mensaje se lo vas a pasar a las personas que vos estés influenciando. Por ejemplo, si es en tu familia, vas a influenciar a tu familia de determinado modo. Si estás, por ejemplo, siendo en ese momento teniendo un cargo en una empresa o un cargo político, vas a influenciar a las personas que te están siguiendo, en vez de estar ejerciendo vos tu poder sobre ellos. Para mí igual, Pueden ser las dos, también se pueden combinar las dos. sí, sí. Para mí el tema de la influencia, de pasar influencia no necesariamente tiene que tener lógica o racionalidad, mientras que sea convincente, ya está bien, digamos, a ver, Hitler, no sé, se me Exacto. ocurre ahora.
No, no, o sea, no es racional matar a otras personas porque te vas a quedar sin población y, o sea, matar a los judíos y te van a venir a la guerra. Eso no es lógico. Estar matando y conquistando otros cosas, pero es convincente. Exacto, Para mí me parece que la influencia no necesariamente tiene que ser, o sea, la idea, o sea, como que yo irradio una idea, estoy influyendo en vos. Esa idea puede carecer de lógica o de racionalidad, pero como soy un buen orador o sé hablar bastante bien, como Hitler o Mussolini o Churchill o muchas personas sí que eran muy inspiradoras, o Perón acá también, que sea racional o no la idea, mientras que claro. sea bueno pasando la influencia, de que tenga como decir, como una vela, se explica como una vela, si es muy fuerte esa llama y te lo puedo pasar a mucha más gente, es más fácil, sin que la idea sea racional. Exacto, pero ¿qué pasa con eso? Eh, vos influenciás a través del poder. O sea, vos estás usando el poder también para influenciar. Pero ¿qué Sí, pasa? Esa influencia puede que sí sea una influencia que quede grabada dentro de la sociedad y siga después de que vos dejes el poder y mueras, etcétera. Puede ser una influencia que siga influenciando a los demás a determinada ujú. acción o no. O sea, eso El va a poder influye, determinar, digamos, en la influencia. eso pienso yo que va a determinar de que vos seas una persona realmente influyente en el paso del tiempo o no. Sí, un caso que me viene ahora es cuando el cristianismo se propagó por Europa. Cuando ya tenía poder, la iglesia era como iban los pueblos bárbaros, los nórdicos, por ejemplo, era o te pasás cristiano o te matamos. Así de corte. Entonces se pasaban, pero las costumbres que ellos ya tenían, las siguen teniendo. Por eso ahí salió, por ejemplo, Papá Noel o el árbol de Navidad viene de los nórdicos. Solo que lo pasaron al cristianismo, nada que ver, ¿viste? Pero digamos, las costumbres seguían siendo esas, no del cristianismo primigenio, digamos. Eso me parece un ejemplo de cómo el poder con influencia puede influenciar a través del poder. Pero me parece también otro, me vino a la cabeza, no sé por qué, Lenin, hablando así como al frente, cuando estaban antes de la revolución bolchevique, eh, antes de antes de la guerra que hubo, para que se forme la Unión Soviética. Ahí me parece que Lenin, cuando volvió, influenció a otras personas. El poder lo tenía quién, el zar, Nicolás II. Lo tenía él al poder. Pero me parece a mí que cuando vos influenciás, también me parece que estás ganando poder. O sea, no necesariamente influencia está separado, no es que no podés, o sea, porque el poder lo tiene el jerarca, ¿no? Y depende de la población. Pero si la población está en contra de él, él ya no está en poder. Porque, a ver, por ejemplo, los estados. Un estado que supuestamente tiene el poder, si un estado utiliza la fuerza para reprimir a la población, realmente entonces no está en el estado. Solo tiene el poder de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales para reprimir a la población. Entonces vos decís que como que pueden estar ligados poder Sí, o sea, e influencia. si vos tenés poder, podés influenciar. Por ejemplo, el calendario gregoriano se impuso por fuerza, digamos. Antes usaban otro. Y Claro. fue como, bueno, ya está. Por ejemplo, la Revolución Francesa también. La Revolución Francesa, cuando ocurrió, se cambió el calendario a uno francés o como revolucionario. Mientras se usaba el gregoriano. Obviamente fue malísimo diseñado y, digamos, eso se impuso por fuerza al calendario este de la Revolución Francesa y después, bueno, lo terminaron cambiando porque era malísimo, por la influencia de afuera, como lo cambiaron. Pero a la vez, bueno, también se puede pasar a Estados Unidos. Estados Unidos usa Fahrenheit, millas, utiliza pulgadas, no como nosotros usamos centígrados, centímetros, metros, Sí, sistema métrico. kilómetros, claro. Sistema métrico o sistema... Sí, no sé cómo el otro. Es el otro. Bueno, y ellos imponen su influencia, su influencia. Ellos son el imperio, Estados Unidos es el imperio. Porque vivimos en un imperio, que es Estados Unidos.
y ellos imponen su influencia que, bueno, que no les salga otra, porque literalmente todos los países utilizan sistema métrico. El único que no lo usa es Estados Unidos. Y bueno, y su Costa Rica no creo. Hawái sí, todas las otras que son Alaska, por ejemplo. Sí que son colonias Claro, estadounidenses. colonia, sí, colonia media rara ahí, no sé. Bueno, lo que pasa también es que creo yo también que, por eso te digo que son dos caminos que se pueden cruzar. Por ejemplo, si vos sos una persona que tenés mucha influencia sobre los demás, también tenés determinado poder. Podés ganar poder. Y si sos una persona demasiado poderosa, podés llegar a tener influencia en algunas cosas. El tema es, creo yo, la diferencia es que tu influencia perdure en el tiempo, por más que vos ya dejes de tener poder. Ah, sí, a diferencia del poder, el poder es como... Es el O a vos momento. te bajan del poder, ya lo perdés, o te morís y lo perdés. En cambio la influencia sigue. Sigue. O Claro. sea, por ejemplo, a lo que voy yo, Mahatma Gandhi, por ejemplo, o Buda, no eran personas que detentaban el poder, o sea, que lo querían, que imponían las Ganar. cosas a través de su poder, que la imponían. O sea, aunque vos no estés de acuerdo, te lo impongo. Sino que más bien ellos Cambiaba. tenían un discurso cargado de fundamento, de una lógica que ha perdurado en el tiempo. Eh, Sí, hasta ahora. y creo que nunca deja de ganar adeptos o de gente que lee esos discursos, que los escucha, les parece lógico, les gusta, lo comparte. Y al compartirlo va creciendo, va Y ganando. todavía sigue. Por eso que lo recordamos. Exacto. Y también yo creo que a través de la influencia vos podés ganar poder. Como Hitler. Hitler era un artista frustrado que fue a la Primera Guerra Mundial y se sentía ahí como en su... Ahí se sentía bien en la guerra y cuando terminó y vio que perdió y crisis económica, por ese odio fue a un partido que se había unido ahí como fascista y ahí empezó con su influencia porque era muy buen orador, fue ganando poder, primero agarró poder dentro del partido, consiguió más adeptos, y esos adeptos conseguían más poder, influyendo sobre otras personas que estaban a favor de ellos, que la idea, la lógica, no tiene nada de lógica, digamos, matar a otras personas para, o sea, Bueno, ahí fue como es impusieron su influencia. lógica, sí. Es como que, pero a lo que voy es que terminado el régimen nazista, Capotó, sí. Bueno, dejó de tener influencia porque era una influencia y... impuesta. Ah, Pero vos ponele que no, no fue hayan, impuesta para mí. O sea, ganó por democracia Hitler. bueno, sí, Sí, después de que subieron, sí, era impuesta. ganó por democracia, pero lo que voy yo es que eh, luego de que haya terminado su mandato, Ujú. la gente no siguió siendo influenciada por el discurso nazista. No. Porque Fue, encontraron que el sentido que tenían no tenía sentido, no era un sentido lógico o pero también por humanitario. fuerza, para mí. ¿Eh? La nueva influencia que vino del país occidental, depende de donde haya terminado la guerra, si era de Occidente o si de la Unión Soviética, y dependía, porque ahí también te estaban influenciando por la fuerza. Si vos eras nazi, fuiste. Por ejemplo, las mujeres nazi o que ayudaron a los nazis en Francia, a las mujeres les cortaban el pelo, le hacían caminar por el medio de la calle. Y digamos, sí, las linchaban algunas personas o les rompían y salían desnudas. Bueno, pero eso es justamente imponiendo un poder. O Sí, sea, es una influencia a través del poder. claro. Pero no es que salieron del influencia diciendo, no, estuvimos mal pensando esta idea del nazismo. Y además creo que ha perdurado porque vos ves Estados Unidos y sigue. En Estados Unidos hay regímenes, sí, hay como sectas, por así decirlo, que son nazis en Estados Unidos. Claro, pero porque esas personas le encuentran un sentido, Claro, le encontraron un le sentido. encuentran un mensaje cargado de algún sentido que para ella le resultará lógico. Claro, Por y eso, convincente. exacto, por eso algunas personas siguen a una religión o a otra. Claro, porque le resulta convincente nada más. Exacto. Ajá. Pero lo que puede ser el tema, quizás no es que sea algo eh, justamente que sea una influencia, sino que puede ser algo, bueno, sí, puede ser un mensaje influenciador
Desde antes. Pero, Un odio reprimido. O sea, si vos eras nazi, después de terminar la Segunda Guerra Mundial te cagaban a palo. Ahora sí te cagan a palo, pero no tanto como antes. Antes te podían fusilar directamente si encontrabas que eras nazi, porque en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, viste que varios judíos se armaron y iban matando a varios generales o soldados que quedaron de la Gestapo o de la SS. Los iban matando así, uno por uno. Los buscaban y los mataban. Y ahora no te van a matar. claro, pero el tema es Bueno, que, te van a cagar a palo nada más. bueno, a todo esto, eh, viendo el tema de la guerra y todo esto, viste que no hay imperio que no llegue a su fin en algún momento, todos los imperios Todos los han imperios mueren. llegado a su fin en algún momento. Entonces por ahí, este es un pequeño mensaje antes de seguir un poco con un poco sobre la historia también de lo que es el poder y la influencia. Ujú. Y en este escrito también que había en Infobae, en este texto, en una parte que a mí me gustó, decía, mensajes profundos que influyan en las almas que caminan con nosotros, en el espíritu de cambiar verdaderamente el mundo, cambiando cada uno su pequeña porción de mundo, al mundo propio, al interior y al que nos rodea, poder influir espiritualmente en otros para que tengan el poder de cambiar el mundo que les toca, el de su cuadra, el de su hogar, el de los suyos. Una sociedad que quiere construir y edificar su propio futuro, en vez de solamente refugiarse en su pasado, exige líderes con esa visión de liderazgo que comprendan, tal como decía Lord Acton, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Un líder inspirador debe tener la capacidad de influenciar a su gente para que sientan y sepan que son ellos quienes tienen el poder sobre sus propias vidas. Friedrich Nietzsche. Nietzsche, bueno, Nietzsche. plantea que es nuestro futuro el que influencia nuestro presente. Nuestro destino ejerce su influencia sobre nosotros incluso cuando todavía no hemos aprendido su naturaleza. Nuestro futuro dicta las leyes de nuestra actualidad. Bueno, eso es algo que decía un filósofo que, bueno, él piensa que el futuro mismo ya nuestro ya nos está influenciando en nuestro presente para que vayamos cambiando cosas. Y bueno, ahora se me ocurre las elecciones del año pasado. O sea, sabíamos que si seguíamos, ponele, si seguíamos con Macri, íbamos a caer en default. Bueno, igual íbamos a caer en default. Si gane Macri o este o aquel, íbamos a caer en default. Eso era obvio. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos una persona que digamos, bueno, a ver, de todos estos despreciables sujetos, ¿cuál es el menos peor de los candidatos a presidente? Y bueno, elegimos a Albertito, que cada uno pensará si es bueno o malo, no sé, eso ya no me meto, pero digamos, sí, estuvimos influenciados por el futuro, que sabíamos que el futuro iba a ser mal económicamente, entonces a ver cuál de todos estos tipos más o menos la va a arreglar, no va a ir menos peor. Y qué sé yo, a ver, no se me ocurre, bueno, mucha gente está influenciada por no tener hijos, por el hecho de que saben que como vamos con el medio ambiente, vamos para atrás. Exacto. Y va, yo en mi caso por lo menos, a mí no me gustaría tener hijos, todavía soy muy joven, pero no me gustaría por el hecho de ese, que sé que si traigo un bebé acá, un pibe, ¿y qué futuro le estoy dando? Aunque tenga la mejor educación, yo tenga trabajo estable, todo lo que vos quieras, y que digamos el panorama a nivel futuro no es muy optimista, que digamos, al menos que, no sé, tengamos una salvación, no sé, venga Dios, Jebús ahí a salvarnos, no sé cómo, Entonces ahí vos decís que Nietzsche tiene razón, o sea que tu futuro te está influenciando a vos para tomar una decisión para cambiar, para para, cambiar el futuro. para cambiar el futuro. Claro, vos ves el futuro que te viene y si no me gusta lo voy a cambiar. Lo quiero cambiar. Claro, igual también estás influenciado un poco por el pasado, creo yo. Sí, también. Y es muy importante saber sobre historia. Eso es muy importante saber sobre historia porque si ya sabes lo que pasó antes,
podés predecir el futuro. Tenés bases para poder predecir. Es como que diga, no, el imperio americano nunca va a caer. Y es como, man, todos los imperios caen. De una manera u otra tarden La historia 2500 años que estuvo el imperio romano, o no sé cuánto estuvo, ya me olvidé. Bueno, no importa, pero 2000 años, ponele, estuvo arriba, sí, la gente pensaba que era invencible. ¿Y qué pasó? ¿Estamos en el imperio romano? Absolutamente que no, y ya sabemos lo que le pasó. Fue conquistado por un país bárbaro. Ahí lo tenés, ¿no? Todos los imperios caen. Que este parezca invencible es porque recién estamos en la etapa temprana, por así decirlo, y mucha gente cree que va a seguir Estados Unidos porque el capitalismo es hasta ahora es la mejor estrategia a nivel global que tenemos. Es la mejor, no es perfecta, pero es la mejor. Eso creo que todos tenemos que estar de acuerdo. El comunismo o el socialismo, vos podés decir, sí, está bueno, pero en la práctica, y en papeles, en teórico, decir, re lindo, porque vos lo ves al socialismo. O al comunismo, sí, no, es re noble porque quiere que todos seamos iguales y todo, pero en la práctica no es así. no funciona. Con dictadores son usados por gente que quiere potestar el poder, digamos. Vos tenés, como en la Unión Soviética, vos tenés al zar ahí y no querés, no quiero que esté en el poder. Bueno, ponemos otro. Puso Stalin, murió, vino Lenin, que fue peor que nada. O sea, fue lo peor que pudo haber visto el mundo, por abajo de Mao. Pero, digamos, y después fue así, la pasaron re mal, mucha gente murió de hambre o en el Gulag. Y, y después de que cayó la Unión Soviética, hay otro que tomó el poder, Putin. Putin está reformando, por ejemplo, ahora está reformando la constitución rusa para, no recuerdo bien qué era, pero creo que quería reformar algo de las elecciones para que haya elecciones indefinidas. ¿Qué pasó ahí? Eso no es democracia. Y bueno, en China, por ejemplo, ya no hay más elecciones. Xi Jinping ya es líder. Dictador. Ya, es un dictador. Pero igual, en el tema eso de las democracias y los presidentes, porque vos decís, sí, viva, yo estoy en una democracia, voto. Bueno, bueno, hay un listado de las mejores democracias del mundo y bueno, nosotros pensé que vamos a estar más bajo, pero estamos entre los 50. Ya estamos casi ahí, entre los últimos 48 por ahí, pero estamos ahí. No me lo esperaba, la verdad. Pensé que iba a haber más el tema en términos de elección está bien, pero el tema en términos del ejecutivo y está medio bajo por la corrupción, obviamente, que hay en este país. Pero a lo que voy es que, porque vos podés decir, ya hablando más del poder específico, poder político, vos ves vos ves a Xi Jinping y, por ejemplo, en Estados Unidos, que está Trump, ¿no? ¿Vos cuál dirías? ¿Cuál elegirías? Pues yo, ninguno de los dos, pero vos tenés a Xi Jinping, que siempre lo va a tener hasta que se muera o lo maten o andás a ver, y Trump va, dependiendo si es reelegido, que no creo, en este año se hacen las elecciones, vos tenés uno va a durar toda la vida, el otro por cada 4 años, si es reelegido, o 8, en la mayoría de los casos, ¿no? Y vos decís, bueno, está bien la democracia porque yo tengo elección, pero si vos lo ponés a pensar así, digamos, vos ves a Trump, fue reelecto y va a estar 4 años en el poder, ¿no? Él puede hacerlo, mientras que una vez que es elegido, puede hacer lo que se le cante. ¿Qué importa lo que pase en el país, como está pasando? Puede caer en bancarrota, puede caer en bancarrota. Puede haber problemas, qué sé yo, como está pasando ahora, el Black Lives Matter, problemas sociales, problemas ecológicos. ¿Qué importa si yo a los 4 años me voy? Yo no voy a pagar por mis acciones, lo van a pagar el pueblo. Lo mismo que pasa acá en Argentina. ¿Qué le importó a Macri tomar deuda? No lo va a pagar él, lo van a pagar los ciudadanos, los votantes. No, ni siquiera los votantes, hay algunos que ni siquiera votaron y los van a pagar ellos. Ese es el problema. En cambio, Xi Jinping... Está bueno ese mensaje que estás dando porque vos decís que, por ejemplo, Xi Jinping va a tener que... Claro, vos tenés las dos diferencias. Pues sí, bueno, una democracia yo puedo elegir quién está en el poder. Y Xi Jinping no. Pero ¿cuál es la diferencia?
Trump, por ejemplo, puede hacer lo que se le cante y la vamos a pagar nosotros. Pero vamos a decir, está bien, porque lo elegimos nosotros y estuvo solo 4 años y votamos a otro. Pero Xi Jinping, como va a estar toda su vida, tiene que hacer las cosas bien, si no lo van a sacar del poder. ¿Entendés? Sí, sí, pero también O sea, como impone su régimen totalitario. sí, por eso te digo, ahí me queda como una duda, como, sí, vos tenés muy lindo que tengas tu democracia, pero, por ejemplo, acá es una democracia. Y que digamos, este país y el que está en el poder, él hace lo que se le cante y nunca va a pagar. O sea, el único que ha pagado por sus hechos, no sé, Menem, que fue que vendió armas ilegalmente a quién, ay, ¿a quién era? A un país, en Medio Oriente, le vendió armas ilegalmente, y sabemos cómo es, que hubo un montón de problemas, por ejemplo, está medio metido con el tema de la AMIA, por ejemplo, no podía hablar mucho, le hicieron un atentado a su hijo, eh, para que no hable, lo mataron, digamos, le hicieron un atentado, y ese fue, por ahí fue a juicio, pero no sé si quedó en algo, la verdad, no estoy muy al tanto. Y nunca pagaron por sus cosas, o de la Rúa, o todos los presidentes que han tomado deuda, nunca la termina pagando ellos, la terminamos pagando nosotros. Y por ejemplo, Xi Jinping, sí, tenés un régimen impresionante que te controla todo lo que hace, literalmente sabe todo lo que hace, a dónde vas, tiene cámaras con reconocimiento facial en cada esquina, sabe a dónde vas, sabe qué compras, sabe cuáles son tus amigos, todo, sabe todo tuyo. Y tenés que ser buen ciudadano porque si no, no podés usar los servicios públicos. Y no tenés elecciones, no podés elegir quién va a ser tu próximo presidente, quién va a tomar las decisiones, pero a veces Xi Jinping tiene que hacer las cosas bien, porque si las hace mal, si la economía va mal, si en términos ecológicos le va mal también, si no crece nada el país y le va mal mucho a la población, lo sacan del poder. Bueno, ahí se contradice un poco con el tema de Mao. Por ejemplo, Mao mató 65 millones de personas, aproximadamente creo que eran por ahí, sí, o más, creo que eran 85. Pero no lo hizo directamente, o sea, no dijo, bueno, vamos a matar a toda la represión y mató todo eso, o los mandó al gulag, aunque la mayoría sí, algunos que estaban en contra, sino que por temas de hambre, o sea, si Mao no hubiera impuesto su poder para que el país a nivel económico avance para lo que es hoy, que es una super industria manufacturera, no sería lo que es hoy, digamos. Murió un montón de personas de hambre. Por ejemplo, una cagada que se mandó fue que hicieron un cálculo que decía que los gorriones en todo el país se comían no sé cuántas toneladas de granos. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, mandamos a matar a todos los gorriones. Si vos traes, no sé, matás 5 gorriones, te dábamos tanta plata. ¿Qué pasó? Casi se extingue. ¿Y qué pasó? Los gorriones comían bichos. Y estos bichos empezaron a superpoblarse porque no había eh, el que lo come, digamos, a ese bicho. Entonces empezó a expandir y empezaron a comerse la- las- las- los cultivos mucho más rápido que lo hacían los gorriones. Entonces hubo un montón de hambruna y murieron millones de personas. ¿Qué hicieron? Tuvo que pagarle a la Unión Soviética para que importen gorriones, para volverlos a traer a China y que se repoblen. Y sigue siendo, están en peligro de extinción todavía y eso pasó hace casi 40 30 años que pasó eso. Y Mao, digamos, hizo las cosas mal, o sea, bueno, en ese momento es como que seguía en el tema del comunismo, como que hay que hacerlo por el país, por el régimen, bueno, no se le decía régimen, sino era como nuestros camaradas supremos. Eh, y bueno, ahora Xi Jinping está volviendo, tiene que hacer las cosas bien, si no lo sacan. Por eso están metiendo mucho en tema de medio ambiente, viste que Shanghái es malísimo, se respira muy mal, Sí. muy mal. Y por ejemplo está metiendo tema de paneles solares para cambiarlos, también está creando plantas nucleares, que hay que aclarar siempre que las plantas nucleares son mucho más seguras por el hecho de que representa la energía nuclear, representa un gran riesgo, entonces por eso es tan segura. Siempre que hagan las cosas bien y que no acorten el presupuesto como lo hicieron en la de Chernobyl. Claro.
Y bueno, y cada vez va mejorando la seguridad, obviamente, con lo que pasó en Fukushima y avanzó un montón en el tema de energía. El problema es que es muy caro para empezarlo, pero después sale un montón de ganancias a nivel 25 años. Entonces, por eso es que Xi Jinping hace esto, pone paneles solares, cosos eólicos, plantas nucleares y lo va cambiando por las fábricas, Por cosas la de carbón. carbón. Utiliza mucho de carbón porque creció tan rápido La única que manera la única era... manera de dar energía, de gran demanda de energía, que era poniendo cosas rápidas, que era el de carbón. Y tiene mucho carbón en China, entonces utilizan y poco a poco lo van cambiando. Y también lo que están haciendo en el desierto, tiene un desierto en el norte del país, creo, están terraformándolo. Están, por ejemplo, agarran y hacen un hueco en la arena y le ponen plantas que sobreviven en la arena y las riegan todos los días. Entonces así va avanzando la, la vegetación. claro, la vegetación y lo está cambiando porque necesita más plantas y todo. Y eso está Para bueno. que purifique el aire y toda la Claro, contaminación. se llamaba, ay, no me acuerdo de certificación, no, es al revés sería. Pero hace eso por el hecho de que si no lo hace, si hace las cosas mal, sabe que afuera, Exacto. aunque no haya elecciones. Bueno, yo como estaba buscando todo esto sobre poder y perdón, Influencia. sobre influencia, hice una lista que en realidad la terminé haciendo yo, a mi parecer, porque vos empezás a buscar personas, tanto mujeres como hombres, poderosas, y te aparecen poderosas depende a la vista de la persona que realizó la noticia. Por ejemplo, para algunos poderes dinero, O de tu punto de vista. exacto. Por eso para algunos poderes mucho dinero. Ujú. O sea, vos buscas hombres poderosos y te aparecen las personas más poderosas, buscas las personas más poderosas del mundo y te aparecen las personas con más dinero en el mundo. Por más que no ejerzan ni un cargo político ni su poder sobre las demás personas, pero vos pones las personas más poderosas y te aparecen las personas con más dinero. O Hasta que contraten un ejército. después pones las personas más poderosas y te aparecen las personas con más fuerza física. Claro. Sí, es muy depende. Después pones las personas más poderosas y te aparecen las personas con poderío militar. No sé. Sí, Con... grandes generales o Exacto, Putin. Bueno, o sea, claro, es muy depende. Si vos lo ves del lado económico, podés tener Jeff Bezos, Bill Gates, exacto. no sé, y así. Si vos lo ves del lado político, tenés Trump, Putin, Xi Jinping, ¿cómo era? Kim Jong-un, tenés Merkel, Macron, ahora cómo está el primer ministro de Inglaterra, bueno, no me acuerdo, bueno, Bolsonaro, eso a nivel político. Eso hablando siempre de lo que es hombres, pero también yo, bueno, organicé una lista de mujeres, las mujeres más poderosas y más influyentes y hombres. Todo Hice, separado. hice 6 mujeres más poderosas, las 6 mujeres más influyentes, 6 hombres más poderosos y Claro, los 6 hombres más influyentes. a ver. También cuando empecé a buscar tanto las mujeres como los hombres más influyentes, ¿Estaban muertos? no, aparecían ¿Algunos? también, ¿Pero aparecen algunos muertos? sí, 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 obvio, la mayoría, todos creo, todos. Eh, Ajá, también, porque contemporáneo vos lo podés buscar, aparecen los medios, las personas contemporáneas más poderosas o influyentes aparecen. sí, Ahora vos empezás a buscar también personas influyentes y te aparecen también las personas más poderosas, ya sea a nivel económico, político o a nivel militar o más sí, poderosas sí. del mundo por su régimen, etcétera. También aparecen como algunas como influyentes. Por eso es que esta lista la realicé un poco a mi criterio, Claro. separando lo que es poder de influencia. Ujú. Así que bueno, ahí va. Por ejemplo, dentro de las 6 personas más poderosas, perdón, de las 6 mujeres más poderosas de la historia, bueno, no puse entre puestos de uno, 2, 3, Sí, 4, sí, sí, no, sino en que puse general, 6 importa cuál es mejor. sin el orden. Dentro de las 6 mujeres más poderosas de la historia tenés a Nefertiti,
que fue la reina más importante de Egipto. Fue la gran ¿Cómo es? esposa... Nefertiti. Ah, Estuvo en el 1370 al 1330 años antes de Cristo. Probablemente la reina más importante de Egipto fue la gran esposa real de Akenatón. Su belleza fue legendaria y su papel político y religioso fue decisivo para el antiguo Egipto. ¿cómo se llamaba la... Después tuvo Cleopatra, Ah, Cleopatra. que estuvo en el 69 y el 30, entre el 69 y el 30 antes de Cristo. Cleopatra Filopator era Cleopatra Filopator Nea Thea, o simplemente Cleopatra, fue la última reina del antiguo Egipto e indudablemente la mujer más famosa y poderosa del mundo en su época, célebre por su romance con Julio César y Marco Antonio Aurelio. Ujú. Su reinado, el cual empezó cuando tenía tan solo 17 años, su belleza excepcional y su personalidad hicieron que entrara en la puerta grande de la historia. Después tuvo Señora de Cao, 400 años después de Cristo. Se presume que posiblemente sea la mujer lideresa de América prehispánica. La señora de Cao fue gobernadora de la cultura mochica del antiguo Perú, fue dignataria y sacerdotisa. Su hallazgo significó un cambio de visión de la mujer precolombina en relación al poder. Después tuvo la emperatriz Teodora en el 500 al 548 después de Cristo. Emperatriz y esposa de Justiniano, fue la mujer más influyente y poderosa de la historia del Imperio Bizantino, famosa por ser una gran conciliadora y una sabia mujer amada por monofisitas y los ortodoxos y pionera del feminismo. Hoy recordada por sus ideas progresistas y por ser importante santa en la Iglesia Ortodoxa. Después tuvo la emperatriz Hu Zetian, fue emperatriz más importante de la historia china y la única que reinó como soberana. Es así como creó la dinastía Zhou. Es recordada por sus dotes de lideresa, su gran sabiduría y su nobleza. Y en el último puesto la puse a Juana de Arco. Ahora estamos hablando de las personas, de las mujeres más poderosas de la historia. Te faltó Merkel. Merkel. Bueno, pero eso es contemporáneo, o sea, ella sigue viva. Y bueno, pero es poder. No, no, sí. Pero yo en realidad puse, por eso aclaré Es antes. medieval, claro, viejo, no tanto contemporáneo, decís vos. Claro, exacto. Porque lo contemporáneo sabemos y lo podemos buscar hoy en día. Y también no sabemos por ahí, sigue siendo también en el criterio de cada uno que es poderoso. Porque, por ejemplo, yo también puedo pensar que las personas más poderosas en realidad no dan la cara, que ejercen su poder a través de influencias Claro, justamente, de influencia. y se mantienen en el anonimato. Por eso digo que estoy por ahí nombrando de la historia, que también pueden haberse aplicado esta teoría de que fueron influenciadas por personas que estaban De atrás, en el claro. anonimato. Pero bueno, por eso digo que las personas que son contemporáneas ya por ahí sabemos y también las podemos buscar. Claro, son, bueno, son más conocidas. Son más conocidas, exactamente. Y bueno, y la última, en el último puesto de acá de mujeres más influyentes, perdón, más poderosas, Juana de Arco. En el 1412 al 1421 fue una famosa heroína militar y santa francesa. Ya a los 17 años encabezaba el ejército real francés. Su valentía y arrojo alimentaron su fama. Su muerte conmocionó a Francia. Fue quemada viva por herejía a los 19 años de edad. 500 años después fue canonizada y es recordada una mujer valiente que no temió oponerse a la iglesia de ese entonces. Toma. O sea, fue canonizada, pero fue Pero estaba en quemada a contra su vez por la por la iglesia. iglesia. Y como el de Alan Turing. Ujú, exacto. Bueno, ahora vamos a las 6 mujeres más influyentes de la historia. Según, bueno, esto yo lo saqué de distintas páginas y también lo fui armando. Bueno, en realidad por eso, bueno, acá iba a decir un según, pero en realidad también le agregué partes mías, así que no. Las 6 mujeres más influyentes de la historia. En primer lugar la pongo a Hipatía, pero por el hecho de que de las que se tiene registro fue muy antigua y creo que fue muy importante. Bueno, acá leo un poco sobre la historia. Hipatía
nació en Alejandría entre el 355 y el 370, o 370, después de Cristo, y hasta marzo de 415 o 416. Fue una filósofa y maestra neoplatónica griega, natural de Egipto. Destacó en los campos de matemática, astronomía, miembro y cabeza de la Escuela Neoplatónica de Alejandría a comienzos del siglo V. Seguidora de Plotino, cultivó los estudios lógicos y las ciencias exactas, llevando una vida ascética. Educó a una selecta escuela de aristócratas, cristianos y paganos que ocuparon altos cargos, entre los que sobresalen el obispo Sinesio de Cirene, que mantuvo una importante correspondencia con ella. Y bueno, o sea, fue muy importante en esa época, estuvo muy inmersa en lo que era la biblioteca de Alejandría. Nosotros dedicamos, no sé si te acordás, en Naucanos, cuando estábamos en la radio, dedicamos un programa también, yo hablé sobre ella. Escribió sobre geometría, álgebra, astronomía, mejoró el diseño de los primitivos astrolabios, que eran instrumentos para determinar las posiciones de las estrellas sobre la bóveda celeste, e inventó un densímetro. Por ello está considerada como una pionera en la historia de las mujeres de la ciencia. Hipatía fue asesinada a los 45 o 60 años, dependiendo de cuál sea su fecha correcta de nacimiento, linchada por una turba de cristianos. La motivación de los asesinos y su vinculación o no con la autoridad eclesiástica ha sido objeto de muchos debates. El asesinato se produjo en el marco de hostilidad cristiana contra el declinante paganismo. En esa época estaba el paganismo y la Iglesia Católica estaba tomando poder. Y las luchas políticas entre las distintas facciones de la Iglesia. El patriarcado alejandrino y el poder imperial, representado en Egipto por el prefecto Orestes, exalumno de la filósofa Sócrates, Orestes fue exalumno de la filósofa Sócrates. Escolástico, el historiador más cercano a los hechos, afirma que la muerte de Hipatía fue causa de no poco oprobio para el patriarca Cirilo y la iglesia de Alejandría. Fuentes posteriores, tanto paganas como cristianas, le achacan directamente el crimen, por lo que muchos historiadores consideran probada y muy probable la implicación de Cirilo, si bien el debate al respecto sigue abierto. O sea que se dice que justamente la iglesia tuvo que ver con la muerte de ella. Bueno, la terminaron, por lo que tengo entendido, la terminaron descuartizando, la mataron apedreándola, la descuartizaron y repartieron sus partes por distintos lugares de ahí, de Alejandría, algo así fue. Bueno, en segundo puesto está Marie Curie. Eso te decía. Eh, Bueno, no sé si influyente en ese momento, sino ahora. Me parece a mí más influyente ahora. Por eso el tema de la influencia que trasciende en el tiempo. Claro. Por ejemplo, los hallazgos de Hipatía siguieron durante muchísimo tiempo después de muerta. Ahora le dan tanto más bola, por así decirlo. Sí, exactamente. Bueno, Marie Curie, esta mujer fundó la nueva ciencia de la radioactividad, incluso el nombre fue inventado por ella. Y sus descubrimientos produjeron curas efectivas para el cáncer. Curie lidera la lista de mujeres más influyentes de la historia. Por eso, por ejemplo, ahí tenés, fue y es una mujer muy influyente, sin embargo, carece de poder, o careció de poder en su momento, más que para alguna decisión de algo, pero no fue considerada una mujer poderosa, pero sí una mujer muy influyente. A nivel de que fue una de las primeras en ir a la universidad, fue la primera persona en ganar 2 premios Nobel. La primera persona. O sea, ningún hombre o persona había hecho eso. Claro, exacto. Fue la primera mujer que ganó un premio Nobel, la primera profesora de la Universidad de París y la primera persona nacida en Varsovia. Curie estudió física en la Universidad de París, donde conoció a su futuro colaborador de investigaciones y esposo Pierre. Juntos identificaron 2 nuevos elementos, el radio y el polonio, nombrado así por su nativa Polonia. Cuando él murió, Marie
juntó su pequeña fortuna en Estados Unidos y Europa para fundar laboratorios y desarrollar tratamientos para el cáncer. Marie Curie fue considerada la mujer más influyente de todos los tiempos, bueno, ya lo dije, fue una mujer de acción, además de tener un enorme intelecto. Durante la Primera Guerra Mundial ayudó a equipar ambulancias con equipos de rayos X y a menudo las manejaba ella misma al frente de la batalla. Las probabilidades siempre estaban en su contra, afirma Farah. En Polonia, su familia patriota sufrió bajo el régimen ruso. En Francia fue vista con sospecha por ser extranjera y por supuesto a donde quiera que iba era discriminada por ser mujer. A pesar de enfermarse debido a los materiales radioactivos que constantemente manejaba, Curie nunca perdió su determinación de sobresalir en la carrera científica que amaba. Su recuerdo se conserva en la Organización Benéfica del Cáncer que lleva su nombre y continúa ayudando a los pacientes terminales alrededor del mundo. La aventura amorosa de la pionera de la física y la química, Marie Curie, que escandalizó al Comité del Nobel. Bueno, esa está en segundo puesto. Después en el tercer puesto está Rosa Parks, que vivió del 1913 al 2005. El 1 de diciembre de 1955, Rosa Louise Parks, una costurera de 42 años que trabajaba en una tienda departamental de Montgomery, Alabama, abordó su autobús para dirigirse a casa, como lo hacía diariamente después de trabajar. Ese día, sin embargo, la afroestadounidense desafió la segregación racial que existía en parte de Estados Unidos al negarse a ceder su asiento para que una persona blanca se sentara. Su protesta fue apoyada por muchas otras personas negras y provocó el movimiento de derechos civiles que, en los 1960, finalmente logró derechos igualitarios. 4 años después de su muerte, en el 2005, Barack Obama se convirtió en el primer presidente negro de Estados Unidos. La niña de 15 años cuyo acto de rebelión conspiró a desafiar las leyes segregacionistas en Estados Unidos fue, bueno, Rosa Parks. Encima en ese momento, lo peor de todo es que después de la guerra civil estadounidense se había abolido la esclavitud, pero como es un país federal, que cada estado, digamos, elige sus leyes, o sea, como una constitución nacional y después cada uno, después, mientras que esté a favor, cada uno hace lo que quiera. Y había una ley municipal que decía eso, que los negros se tenían que sentar al fondo. Y si vos te sentabas adentro, más adelante será para personas blancas nomás. Entonces ya, como no había otro lugar, que dijeron, bueno, salí. Y no Sí. hizo caso. Así que bueno, estamos con la lista de las mujeres más influyentes en la historia. En el cuarto puesto está Emmeline Pankhurst. Perdón si digo algunas palabras mal o apellidos mal, pero bueno, 1858 a 1928 fue su vida. En 1903, la reformista social Emmeline fundó la Unión Social y Política de Mujeres para hacer campaña para el voto parlamentario para las mujeres en la época eduardiana del Reino Unido. Hechos, no palabras, fue su consigna. Pankhurst, una líder carismática y oradora poderosa, incitó a miles de mujeres a que demandaran y no pidieran cortésmente su derecho democrático en un movimiento masivo que no ha tenido paralelo en la historia británica. Pankhurst siempre estuvo en medio de la lucha y soportó 13 encarcelamientos. Su nombre y su causa se hicieron conocidos en todo el mundo, alimentadas por la nariz, el recto y la vagina. La espeluznante realidad de las sufragistas sometidas a la alimentación forzada. Entonces, yo antes creía que también estaba con esto de que creía que las cosas, por ejemplo, estaba mal esto de pintar o de romper lugares, por ejemplo, en las plazas y esto, pero la historia nos demuestra de que ningún cambio se ha logrado por las buenas, muy pocos. Hay gente que dice, por ejemplo, Martin Luther King. La India. Exacto. Pero detrás, ¿Cómo es? Gandhi. Sudáfrica. ¿Gandhi? No. No, Gandhi en India. Ah, En Sudáfrica, ay Dios. bueno, no sé, pero por ejemplo, detrás de Martin Luther King estaban Mandela. está Nelson Mandela. Bueno, no me acuerdo si era, pero detrás de Martin Luther King estaban las Panteras Negras también, que era un grupo armado que también, Sí, claro. se ajusticiaba a su manera. O sea, Sí, pero hay muy pocas revoluciones que son que se logran de buena sin manera. fuerza
Y bueno, una más puede ser la revolución hippie, que trataba de Y, paz, o sea, no fue una revolución como de cambiar de estado, pero sí estaba en contra de la guerra de Vietnam, por ejemplo. pero la guerra se libró igual. Sí, obvio. O sea, en Sí, realidad más se vale. terminó No, pero la porque... población no estaba contenta. No, obvio, pero en realidad no se terminó porque la población no esté contenta, sino que se terminó No, porque no no es lograron... que paró, no es que, es que no iba a parar de seco. O sea, cuando pasó esto de la revolución hippie, después entró Nixon con la cosa de decir, sí, vamos a traer las tropas a casa, y las trajo a casa. Muy lentamente, lento y contento lo vamos trayendo a casa, mientras agarraba y mandaba más misiones de bombardeo a Laos y a Norvietnam. O sea, No, obviamente que no paró la guerra, no iba a parar de seco, lo mismo que Obama. Obama, estaba, o sea, la gente decía, no, ¿cómo vas a tener tropas en Siria? Volverlas para casa y no sé qué, bla, 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 bla. Bueno, sí, las sacaron de Siria, dejaron un hueco, sin un plan para la reconstrucción de Siria, creó un hueco de poder y ahí nació ISIS. Pero ganó las elecciones. 10 de 10. O sea, eh. sí, Pero volviendo así, no hay muchas revoluciones que hayan. la mayoría de las revoluciones, la Son a la historia nos fuerza. cuenta que son a la fuerza, luchando, poniendo el cuerpo a las balas, lamentablemente, como quien diría. Y sí, por ahí, viste, con el tema de las feministas, que por ahí salen a romper las cosas, digamos. Y la gente está en contra, Y pero... dicen, la pago con mis impuestos, pero tus impuestos son estos de un cosa así todas las personas que pagan impuestos. O sea, vos de tu impuesto, el 1% va a esto, el 1% va a esto, el 1%... Sí, lo pagamos todos, pero no vos. O sea, con que vos dejes de pagar, claro, se irá pagando, se va a arreglar igual, reparar lo que rompieron. Es que en realidad también con esos impuestos que la gente dice yo con mi impuesto pago tal cosa, también estás pagando otras cosas de las cuales no estás de acuerdo, pero no, ni te enterás No que te queda también lo estás otra. financiando, en cierta manera, Y estamos financiando El al Estado lo está poder financiando. político. Exacto. Que se De- llenen los bolsillos los políticos. ¿Qué grilada? Si no pago los impuestos me llevan preso. exacto. Bueno, pero... ay, me olvidé que iba a decir. Y con el tema de la represión, por ejemplo, lo mismo que está pasando en Estados Unidos con el tema de las represiones, que están rompiendo en locales que nada que ver. Yo creo, no estoy, estoy en contra de romper propiedad cuando no es, si vos estás en contra del capitalismo y salís a protestar abajo el capitalismo, no vayas a romper el kiosquito local de tu barrio, anda Exacto. a romper un Walmart o un shopping. Porque, o sea, es lo que está pasando en Estados Unidos, que se quejan Es de gente cómo que van a no se reprimir va a a los quedar. negros y van y rompen los negocios de personas negras que se rompen el lomo, que lamentablemente, o sea, trabajan mucho para mantener ese local en pie en vez de ir a romper las grandes empresas, que no es lo mismo. O Sí, o sea, un monumento, por ejemplo, que bueno, de es más última simbólico. es más simbólico. Es más simbólico romper un monumento quizás que romper una persona que no está quizás tan a favor o que le costó muchísimo esfuerzo tener algo eh, que vos realmente sabes que esa persona puso esfuerzo y no una cadena capitalista como Multinacional. multinacional como Por exactamente eso, la que por estuviste eso yo nombrando. en caso de las manifestaciones yo no estoy tanto en contra de... Estoy en contra de romper las cosas que sabes que no tienen nada que ver. Por Exacto. ejemplo, si pasa un auto... ¿Por qué le vas a tirar un piedrazo? No te hizo nada. Sí, depende cómo pase el auto, mientras que no sea por el medio de la protesta. No, obviamente que yo he puesto a alguien, pero se Exacto. entiende. Ajá. Porque eso está pasando también en Estados Unidos. Sí, y bueno, policía. Exacto. Bueno, después en el quinto puesto está Ada Lovelace, que vivió desde 1815 a 1952, perdón, a 1852. Nacida a principios del siglo XIX, Ada Lovelace tenía una fascinación con la ciencia y las matemáticas que desafió las expectativas de su clase y su género de la época. A pesar de ser una de muchas figuras de la historia de la ciencia, cuyo trabajo solo ha sido apreciado póstumamente, hoy Ada Lovelace, una talentosa matemática, es considerada la primera programadora computacional en una industria que desde entonces ha transformado empresas, nuestra vida y el mundo.
Lovelace es particularmente intrigante porque no solo era una mujer que trabajaba durante una época que los hombres dominaban los campos de la ciencia y las matemáticas, sino que también demostró tener una percepción única y visionaria sobre el potencial de las computadoras. En una industria todavía dominada por los hombres, es particularmente sorprendente que la primera programadora fuera una mujer. Así que parece que fue una de las... Yo la verdad que no he buscado información sobre ella, sobre Ada Lovelace, pero está bueno Una de las pioneras. para buscarlo y ver cuál fue su trabajo. Yo tengo otra mujer influyente, Gente. la que nos llevó a la luna. Exactamente. ¿Cómo ¿Cómo se se llamaba? llamaba? Ah, Y no dudo me que no sea acuerdo. ella. No, ella no fue programadora. O sea, era muy amante de las matemáticas y literalmente hizo como un fargote así de hojas de puros cálculos de trayectorias translunares y todos los órbitas y todo eso que hoy la hace una computadora en así. Exacto. Tarda esta mina tardaba como semanas y meses en calcular todo y fíjate que todo esté bien porque Error, chao. un error solo y te desviaste como 5 kilómetros. Así es. Por eso lo hacen las computadoras ahora, pero en ese momento todavía no se confiaba en las computadoras. Y bueno, por eso que una computadora con... Margaret Hamilton. Ahí está. Una computadora con 4 megabytes de RAM llegó a la luna. Y ahora estos celulares que tienen, el mío tiene 4 GB de RAM. Por ahí no me carga un video. Pero bueno, son cosas, aplicaciones un poquito distintas, ¿no? Claro. Bueno, y siguiendo, está Rosalinda, en el último puesto está Rosalinda Franklin, que vivió de 1920 a 1958. Cuando la estructura de la doble hélice del ADN fue descubierta, los científicos argumentaron que habían develado el secreto de la vida misma. La prueba crucial fue presentada por la química y cristalógrafa inglesa Rosalinda Franklin, la famosa fotografía 51. Esta era una imagen de rayos X que mostraba una cruz de puntos oscura que sugería la estructura helicoidal de la molécula y que permitió inferir detalles claves del ADN. Franklin había tomado las imágenes de ADN por difracción de rayos X durante su estancia en el King's College de Londres. La olvidada científica detrás del descubrimiento de la estructura del ADN, uno de los más importantes para la medicina moderna, y aunque las investigaciones que hizo sobre el carbón y los virus fueron apreciadas durante toda su vida, su contribución al descubrimiento de la estructura del ADN solo se reconoció póstumamente. Las innovaciones que siguieron y que tuvieron un enorme impacto en la vida humana, el mapeo del genoma humano, los bebés de probeta, la ingeniería genética, dependieron del entendimiento de los fundamentos químicos de la herencia. Bueno, con eso concluí lo que serían las 6 mujeres más influyentes de la historia. A mí te faltaron dos más. Exactamente. Por eso dije que Sí, lo armé yo, pero que son 6 nomás. Obviamente Sí, que hay muchas. hay muchas más. Se me ocurren dos nomás. Marilyn Monroe. Exacto. Sí, a ver si es influyente. Y Frida Kahlo. Esas dos para mí son bastante influyentes. Sí, sí, por eso te digo que yo las listas las armé de 6 porque en realidad las iba a armar de 5, pero me quedó, quería agregar a Hipatía, entonces ya me quedó 6. Claro. Y ya también tuve 6 hombres, tenía también 6 hombres más poderosos de la historia, entonces ya hice todo de 6. Y es la que yo encontré que consideré más o menos más influyentes, pero también obviamente me quedaron gente afuera que ha sido muy poderosa y que también ha sido muy influyente, o las dos cosas. Bueno, entonces ahora vamos con los 6 hombres más poderosos de la historia. Entre ellos el primero que está en la lista es Gengis Khan, que estuvo desde 1162 a 1227 después de Cristo. Nacido Temujin, fue el fundador y gran Khan, o sea, emperador del imperio mongo, que se convirtió en el mayor imperio contiguo de la historia después de su fallecimiento. Después, en el segundo puesto está Alejandro III de Macedonia, o sea, Alejandro Magno, que vivió desde el 356 a.C. al 323 a.C. Fue un rey del antiguo reino griego de Macedonia y miembro de la dinastía Argead. Nació en Pelia,
y su padre Felipe II le cedió el trono a la edad de 20 años. Pasó la mayor parte de sus años en el poder en una campaña militar a través de Asia y el noreste de África, creó uno de los mayores imperios del mundo antiguo a la edad de 30 años, que se extiende desde Grecia hasta el norte de la India. Ahora estamos con los hombres más poderosos de la historia. Napoleón Bonaparte en el tercer puesto, nacido en Francia en 1769, falleció en 1821, fue un militar francés y líder político que saltó a la fama durante la Revolución Francesa. Además dirigió varias campañas exitosas durante las guerras revolucionarias como Napoleón I. Después está en el cuarto puesto está Nader Shah Afzal o Nadir Shah, que fue persa, que bueno, yo no lo conozco, pero el imperio persa fue muy importante. También conocido como Nader Koli o algo así. O Tamas Koli Khan. Bueno, noviembre, más difícil el nombre. Noviembre de 1688 a 1698. No, perdón. No se sabe bien si fue en 1688 o en 1698 que nació. Y murió en 1747. Gobernó como Shah de Persia. Fue uno de los gobernantes más poderosos en la historia iraní debido a su genio militar, como se evidencia en la historia. Después sigue Pedro el Grande, o Pedro I, o Peter Alexeyevich. Peter Languila. Fue ruso. Vivió desde 1672 a 1725, gobernó el zarismo de Rusia y más tarde el Imperio Ruso desde el 7 de mayo de 1682 hasta su muerte, gobernando conjuntamente antes de 1696 con su medio hermano mayor Iván V Through. Y en el último puesto de las personas, de los hombres más poderosos del mundo, está Adolf Hitler, en lo que yo hice. Magno. Alejandro Magno también, por eso digo que... Sí. Que estuvo acá, yo lo nombré a Alejandro Magno. Alejandro III, de Macedonia. Me confundí. No, perdón, era otro. Estaba pensando. César Augusto. César, Julio César. Sí, también. Por eso te digo, van a quedar personas afuera. Sí, vale. Es que sí, hay mucho. Exacto. Mucho. Bueno, Adolf Hitler, en 1889 al 1945, fue un político alemán nacido en Austria, que fue líder de la patria nazi. Fue efectivamente dictador de la Alemania nazi, estuvo en el centro de la Segunda Guerra Mundial en Europa y en el Holocausto. Hitler era un veterano condecorado de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, con eso doy finalizado lo que es la lista de las 6 personas más, de los 6 hombres más poderosos del mundo. Y ya sabemos después lo que pasó con Hitler. Y ya sabemos todo lo que pasó contra, ahí, más o menos. Contra lo que vino. Ajá. Siguiente. Contemporáneos sabemos que los hombres más poderosos del mundo, ya más o menos sabemos, porque lo vemos en la tele, no hace falta decirlo. Me traen noticias Exactamente. Cada rato. Ahora el hombre más poderoso más poderoso del mundo se llama COVID. Sí. COVID. Sí, que encima, Cero COVID. La persona más poderosa o influyente, lo que sea, que está en este momento con COVID y ni siquiera se sabe si está vivo. Queda en el segundo puesto porque las noticias opacan. Bonus track. Bueno, seguimos con los 6 hombres más influyentes de la historia. Para finalizar, tenemos en primer puesto a Leonardo da Vinci. Nació en 1452 al 1519. Fue un polímata florentino del Renacimiento italiano. Fue pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Por todas las cosas copadas que vos estudiás en las universidades, bueno, él las sabía. Y qué sé yo. ¿Sabe? Más o menos. No sé dónde las sacó. Vino del futuro. Sí, más o menos. Bueno, en el segundo puesto está Platón, que es un filósofo griego. Fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Fundó la Academia en el año 387 a.C., una institución que continuaría sus enseñanzas durante más de 900 años tras su muerte. Platón habló de ética, política, ciudadanía, psicología, filosofía del lenguaje, siempre a través de diálogos. Uno de sus objetivos fue plasmar en un estado toda su teoría política. La República, ese estoy leyendo, de Platón, está muy bueno. En el tercer puesto está Galileo Galilei,
que fue otro de los grandes nombres del Renacimiento. Trabajó la astronomía, filosofía, física, las matemáticas. Se le considera el padre de la ciencia, de la física y de la astronomía moderna. Apoyó con fervor la revolución de Copérnico y fue quien afirmó por primera vez la primera ley del movimiento. Debió enfrentarse en vida a la Inquisición de la Iglesia Católica, convirtiéndose en representante del gran conflicto entre ciencia y religión. ¡Qué linda época! Y Para es que, verla. por ejemplo, yo Sí. sé una que es de Descartes. eh, lo digo muy brevemente, pero por ejemplo, Descartes es un filósofo que es más o menos esa época que estaba en la Inquisición y que decía, bueno, ¿qué creo? Los sentidos nos engañan, entonces no puedo creer en mis sentidos. Entonces tengo que creer, ¿qué ciencias puedo creer que sean verdaderas, que no tengan que pasar por mis sentidos? Porque mis sentidos me engañan, entonces están distorsionadas la realidad, yo no la puedo ver a la realidad real porque mis sentidos me engañan. Era lo que habíamos hablado sobre realidades. ¿Te acuerdas que hicimos un Claro, programa también sobre... y entonces si yo no puedo creer en esas ciencias que dependen de los sentidos, entonces ¿cuál es la ciencia que no depende de los sentidos? La matemática. La matemática no depende de los sentidos, es real. 1 más 1 es 2 y no hay otra. No te puede fallar los sentidos. Entonces dice, bueno, es lo que puedo creer. ¿Y qué pasa si un diablo creó la matemática para que yo piense que es así, pero en realidad no es 1 más 1, capaz que es 3? Pues ahí medio... Pero bueno, entonces dice, bueno, si no puedo creer, entonces en eso, ¿en qué puedo creer? En mí. Puedo creer en mí, que yo estoy vivo porque puedo pensar, estoy debatiendo, estoy filosofando, entonces yo soy real. Y ahí después le metió que si yo soy real, entonces yo creo, entonces Dios también es real porque creo en Dios y no sé qué. Y ahí fue como medio, ¿eh? O sea, venías re bien, no creías en nada y de la nada crees en Dios. Hasta la matemática venía bien. Sí, decía como mal, no crees ni en la matemática y ahora me decís que crees en Dios. Ah, bueno, te fuiste al recarajo. Pero, ¿por qué pasó eso? Porque en ese momento estaba en la Inquisición. Si decía que no creía en nada y solo se creía en él, lo mataban. Es que mucha gente cree que fue por eso. Hay mucho debate, pero... Ajá, Le sí. dio marcha atrás a la teoría de la Llegó, ay, matemática como no, loco. no, pará, hasta acá no. Y bueno, ahí él le cambió. Ajá, ¿qué era lo otro? Bueno, en el cuarto puesto está Isaac Newton. Fue físico, teólogo, alquimista, matemático, filósofo. No podían ser una sola cosa, man. No tenían que hacer 25 cosas distintas. Bueno, inventor del origen británico. No sé eso qué onda. ¿Quién? Ah, Isaac ¿no? Newton. Inventor del origen británico. No, inventor de origen británico. Lee bien. ¿Cómo que inventó los británicos? Bueno, chicos, vamos a crear el origen británico. Perdón, ¡Pum! eso pasa por Leer leer. mal. Lo que pasa es que toda esta información en mi cabeza, bueno, después de que la lea Ujú. y de que hagamos el programa, va a quedar un poco más refrescada en la mente, pero bueno. Ajá, bueno. Volviendo, es célebre por haber descrito la ley de gravitación universal y haber sentado las bases de la mecánica clásica. Se le considera en la actualidad el científico más grande de todos los tiempos y su obra es la culminación del largo proceso conocido como revolución científica. Después, en el quinto puesto lo tenemos a Sigmund Freud. Era un médico austríaco especializado en neurología. Es el padre del psicoanálisis y se le considera una de las figuras intelectuales más importantes del siglo XX. Freud pasó por diversas fases en su investigación, acompañado de otras eminencias como Joseph Breuer. Trabajó el método catártico y la hipnosis hasta concluir en la libre asociación como método de tratamiento. Y en el sexto puesto lo tenemos a Nikola Tesla. Bueno, todos saben, Con han Freud, leído algo de Freud. con Freud le podemos decir que Freud, La muy sexualidad rodea toda resumidamente, lo que dijo es que te querés coger a tu mamá así. ¡Pum! Ey, sí, es una de las grandes reglas que puso Sí, Freud. o como dice en la canción esta de Calle 13, ¿Cuál? según Sigmund Freud, la sexualidad rodea todo lo que soy. Es que sí. Y Bueno, todo el según mundo, él. según él exactamente, pero, en cierto modo, socialmente, la sexualidad tiene mucho que ver en casi todo. Sí, En casi todo, te diría yo. en todo lo hace, pero...
Porque, viste, ya Depende qué sexualidad. desde el momento de que nosotros empezamos a tener conciencia y a descubrir nuestro cuerpo, ya está relacionada a la sexualidad y ya estamos condicionando nuestra personalidad a un Es futuro, que, es que exactamente. todo está relacionado con la sexualidad. El problema es, me parece a mí, qué sexualidad estamos viendo. Por ejemplo, la de ahora no es muy sana que digamos. El porno te muestra un sexo ajeno, que no es real, y vivimos esa sexualidad. Y por ejemplo, antes el tema de las prostitutas eran como maestras, se la veían como maestras. O sea, venía un pibe, un pibe estaba por ser mayor y casarse y tener su primera relación con la persona que se iba a casar. Entonces el padre, para enseñarle cómo ponerla, digamos, al hijo, y ser un buen esposo, lo llevaba con unas prostitutas, que en ese momento eran sacerdotisas de la vida, así decir, o algo así, no me acuerdo, para que le enseñen. Como digamos, en ese momento las prostitutas enseñaban el arte del sexo. En la Edad Media, decís vos. Antes. No, antes de Cristo siquiera. Antes siquiera como de los imperios, no, sino de los países. Por ejemplo, ya los vikingos. Que tenían moneda. Cuando se inserta la moneda, Ajá. cuando un país bárbaro, un régimen o lo que sea, Sí, los vikingos, por ejemplo. insertaban, conquistaban una ciudad y imponían su moneda, ahí las prostitutas era como un cambio, eran como maestras. Las prostitutas antes eran maestras por eso, porque enseñaban como al hombre a cómo ser buen esposo para cuando sean grandes. Y cuando se insertó la moneda, ahí tenías que garpar. Bueno, cómo ser buen esposo. En realidad le enseñaban El sexo. el sexo Y por nada tanto más. ser buen esposo, digo. O sea, cómo tratar a la mujer. A lo que En era el esa sexo. época. Obvio. Lo que se consideraba ser esposo en esas épocas. Y cuando se mete el tema de la moneda, ahí empieza el patriarcado, porque se metía el mercado. Entonces, entonces era como le decían a la prostituta, vos no lo podés hacer gratis, vos tenés que cobrar. Entonces así se fueron como relegando más abajo. Entonces ya no eran tan influyentes y muchas. Si vos tenías una hija pobre, te tocaba ser prostituta. Y para las familias grandes de mucho poder, para que no terminen sus hijas siendo prostitutas, las hacían casarse con otros familias poderosas. Entonces así se mantenían. Y por eso el uso del velo. El velo es para diferenciar a las prostitutas. Si vos llevas un velo es porque no sos una prostituta. Entonces no te tiene que tratar mal. Y si a una prostituta la veían con un velo, la pedraban o la mataban. Por eso el uso del velo. Como diferenciar, yo no soy como ellas. Algo así. Algo así. Y ahí más o menos empieza el patriarcado, por así decirlo. Bueno, y en el último puesto tenemos a Nikola Tesla, que es el inventor de la corriente alterna, que rivalizó con Thomas Edison en la llamada guerra de corrientes. Tesla fue inventor, ingeniero, físico. No se le atribuyó fama en vida, sin embargo, tras su muerte comenzó a recibir atención por sus grandes avances científicos. Parte de sus investigaciones contribuyeron notablemente al surgimiento y detonación de la segunda revolución industrial. Entonces ahí concluyo lo que como esta pequeña lista que hice, donde obviamente quedaron tanto mujeres como varones dentro del poder, dentro del poder o dentro de la influencia. Faltaron un montón, pero la idea era hacer 6 y 6 de cada uno. Obviamente quedó Gandhi afuera, quedó Martin Luther King, Mandela, Jesús, porque también estaba Jesús, estaba Mahoma, había un montón, estaba Marx, que no los quiero agregar, no los quise yo agregar porque ya entra lo que es religión, entra la religión, entran tanto los poderes políticos y eso ya a mí no me interesaban tanto, entonces por eso es la lista que yo armé más o menos. Entonces yo acá hice una pequeña conclusión de todo esto, que es lo que yo creo, en cierto modo, que dice que de este modo podemos concluir que las personas más poderosas del mundo quizás fueron influyentes en sus tiempos, pero dejaron de serlo a través del tiempo, algunas. Así como también quizás las personas más influyentes de todos los tiempos, hasta en los actuales tiempos y en el futuro, quizás no hayan sido las personas más poderosas en sus tiempos, pero sus pensamientos, lógica y enseñanzas perduran hasta el día de hoy en nuestra sociedad civilizada y quizás van a seguir también en el futuro. No sé si se entiende. Es que sí, si vos te pones a pensar,
Todo lo que dijimos de poder, los recordamos por el poder que tenían, hasta ahí. Hasta ahí. Y No es vos, que- los influyentes, sí, no, mirá lo que hizo. No sé, ahora se me ocurre Rousseau fue un filósofo que ayudó a la idea de la Revolución Francesa, o Sócrates. Sócrates influyó a Platón y Platón a Aristóteles, sí, He estudiado hasta el día de hoy estas personas, estos filósofos o pensadores o como mucho. Nikola Tesla, las leyes que crearon, Einstein me quedó afuera Ujú, de la lista. eh, un montón. un montón de personas que obviamente hacen a lo que es la ciencia, la religión, la sociedad civilizada que tenemos hoy en día, que ellos fueron los constructores, los arquitectos de nuestra realidad que vivimos en Ujú. sociedad hoy en día. Claro, lo recordamos por eso, por Que lo en que nos realidad dejaron. nos dejaron eso. Porque te acordás que habíamos dicho en las versiones anteriores de la radio que en Ujú, realidad era a mi parecer, entre todas las teorías que había visto, que obviamente hay un montón de teorías distintas de lo que significa la realidad, pero a mi parecer la que más por ahí se acertó un poco es que la realidad es una construcción social. sí, la O sea, construimos todo. es una arquitectura social en donde decimos, bueno, esa pared es blanca, ¿por qué? Porque tiene ese color y nosotros aprendimos que esa pared es blanca y en Pero si viene inglés un es... daltónico, va a decir, no, esa pared, bueno, no sé si los daltónicos No, llaman no, blanco, pero se entiende. pero Porque es bueno, una pero diferente él, realidad. por más que vea un color distinto, por más que él vea un color distinto, Es una realidad diferente. él va a saber que esa pared es blanca porque es una construcción social y así la vea distinto. Nosotros seguramente vemos ese color distinto, de distinto modo, vos y Sí, yo. sí, es un constructo social. Pero claro, Todos aprendimos lo de vemos chico diferente que ese y al color es reunirlo todo. blanco, entonces bueno. Entonces creo que también ellos, todas estas personas que nombramos y muchas otras que quedaron afuera, fueron constructores, fueron arquitectos de lo que es nuestra sociedad y de la realidad que vivimos hoy en día. Ujú. Por las cosas con las que manejamos, celulares, etcétera, todos ellos tuvieron que ver, todos, absolutamente todos. Tanto las personas Más, poderosas como también las personas influyentes. Pero no estudiamos personas poderosas. Podemos estudiar la historia, por ejemplo, de Hitler, pero la enseñanza que nos dejó, eso es lo que me queda de este podcast, de que eh, el poder no importa que seas la persona más poderosa, sino lo que importa es a nivel de influencia. Porque todas esas personas que hicimos de poder nos vamos a recordar por el poder que tuvieron, que nos dejaron y algunos, la mayoría, muertos. ¿O no? Hitler era muy poderoso y ¿cuántas muertes nos dejó? 40 millones de personas muertas. Vos ves las personas las que nos influenciaron y construyeron la civilización que tenemos hoy en día. O sea, bueno o mala, y prefiero vivir acá antes que en el 1000 cualquier emperador romano daría la mano por 15 minutos de nuestra vida. exacto. Bueno, así que bueno, está bueno concluirlo con esa reflexión que, que pudimos llegar a esto. Bueno, tenemos acá un tablero que hizo un muchacho de Victoria, que bueno, le Muy estoy bueno. agradecido porque le pedí, yo se lo encargué y me lo construyó. Está impreso en 3D. Un poquito de propaganda ahí a la gente que recién está arrancando porque justamente con ese criterio arrancamos la radio, justamente apoyar a los negocios emergentes, a la gente que está arrancando, a los amigos, a las cosas copadas, a todo lo que tenga que ver con lo ecológico, con lo agroecológico, con el veganismo, con estas cosas que nosotros consideramos importantes para nosotros, para todos y para el futuro eh, de todos y todas y todes. Así Todito. que, bueno, este tablero me lo hizo un muchacho, lo pueden seguir en la página, pueden ver los productos que hace. Se llama Eco Solutions o Eco Solutions, es de Victoria. Tiene cosas muy copadas, hace cosas muy copadas por encargue. Eh, lo que no está dentro de lo que es las páginas de él, se lo pueden encargar, lo pueden ver para diseñarlo y hacerlo. Y bueno, también queremos nombrar una también de nuestras amistades que están con, ¿cómo es la distribuidora? De De, los chicos de Mariano, de Delphi. y bueno, están distribuyendo diferentes productos, por ejemplo,
Somos Mi Energía. Soja. Claro, distribuidor. Lo Somos pueden Energía. buscar, exacto, lo pueden buscar en las redes como Somos Energía, distribuidora. Bueno, acá por ejemplo yo tengo para mostrar un texturizado de soja no transgénico que se suplanta por ejemplo la carne muy bien, queda muy rico. Pero aparte de eso están distribuyendo por ejemplo Dulce de alimento balance, chocolate. Dulce de chocolate. dulce, chocolates exactamente de mi soja. También están distribuyendo productos, alimentos para perros, alimentos veganos, que es Green Dog, de la marca Green Dog. Así que bueno, recuerden Eco Solutions para lo que es impresiones de 3D y Somos Energía, distribuidora Somos Energía en las redes sociales para buscarlo, cosas interesantes. La idea es ir sumando también y apoyando todas estas empresas emergentes que sean del palo, o sea, con del palo me refiero a que hagan cosas copadas, que tengan que ver con el medio ambiente y apoyarlas para que vayamos construyendo nuestro futuro, como decías hoy, construyendo nuestro presente desde el futuro, Pensando en el futuro. pensando en el pasado. futuro. Así que bueno, Y aprendiendo del pasado. y aprendiendo del pasado exactamente. También conociendo del pasado para no volver a repetir las cosas que sucedieron. Las tragedias. Bueno, esto hoy terminamos de cargar, como dijimos tanto En las redes. en las redes, el video de la versión anterior del viernes. Lo pueden buscar en... unos problemitas técnicos, así que tardamos en subirlo. Pero ya está en Spotify. Nos pueden buscar como Sintonizar Distinto. Aparece ya. Y igual lo vamos a estar, ya lo subí en la historia para que lo vean. Igual lo voy a subir quizás en la publicación para que lo vean. Ya ahí estaría nuestro primer episodio. Y quizás mañana ya lo vamos a subir a YouTube. Con ahí un pequeño frame, no, ¿cómo se llamaba? El videito. Ah, sí, un GIF, Un timelapse. un timelapse. Un Como un timelapse. GIF timelapse ahí que hicimos. Así que bueno, lo pueden escuchar, lo van a poder también escuchar en YouTube, Y en Facebook. sintonizada de distintos aucanos. En En Facebook en también va a Facebook quedar también. el directo que estamos haciendo ahora en Facebook. Exacto, lo van a poder ver. Y seguramente, bueno, el de Instagram ya cerró. Y bueno, también queremos pedirles, por favor, que si entran a Compartan. YouTube, que le den un like y se suscriban al video y se suscriban a Sintonizar Distintos Aucanos. Porque bueno, a partir de los 1000 suscriptores ya vamos a poder hacer vivos en YouTube. Y la idea también, como siempre, que todavía no lo hemos agregado, pero es ir agregando distintos, ¿cómo se diría? Decoración. No, aparte de la decoración, También vamos que a no hay agregar ninguna. decoración. Bueno, en realidad sí hay, están algunas cositas. Ajá, pero ya va a ir Eh, mejorando. distintas secciones al programa. Ah. Como hacíamos antes en la radio, Pero, claro, pero primero nos tenemos que, cuando nos, ¿cómo es? vayamos mejorando la Claro. infraestructura, el Cuando hardware. mejoremos el podcast normal, una vez que arreglemos eso, ahí vamos a empezar con diferentes secciones, como que Exacto. teníamos la de música. Exacto. Así que ahí Sí, vamos sí, sí. mejorando. Tenemos que ir mejorando el hardware para después mejorar Sí. el software. Y así mejorar nuestra calidad de videos y fue Exacto. mejorando como podcast. Exacto, de a poco le vamos a ir dando calidad a esto, lo vamos a ir construyendo entre todos. La idea ya también es hacer no solamente algo copado, divertirnos y pasarla bien y aprender entre todos, sino también irle dando calidad a esto y también ir apoyando la gente de nuestra localidad y de localidades aledañas y de Argentina y también del mundo, ¿por qué no? Y contar noticias buenas que seguramente lo vamos a ir haciendo dentro de poco. Contar noticias Positivas. interesantes y más que nada positivas porque obviamente estamos viendo una nueva realidad. Sí, tiene Ese un nombre podrido. que la verdad me Que da le un gustan poquito de... Le gustan a los políticos. Le encanta a los políticos, no sé por qué tanto A Kicillof. tanto lo quieren implementar a eso, esa nueva realidad que dicen ellos. Ujú. Pero bueno, la idea es hacer algo más social e ir agregando distintas secciones, como por ejemplo la de música, volver a agregarla, que bueno,
Tenemos acá una persona que, bueno, hoy no pudieron venir los otros dos chicos, Mariano y Verón y Nicolás Pérez, que ellos van a estar también en los programas, pero bueno, en este momento se les dificultó. Y, y van a ir agregando también, por ejemplo, noticias a nivel local. Principalmente. Pero noticias positivas también, qué sé yo, hay cubrir eventos, por ejemplo, de copas de leche que hacen chicos, también incentivar a donaciones y esas cosas que... Como nosotros. No, bueno. No, pero hablando en serio, también vamos, obviamente, en algún momento empezar a hacer propagandas de otras empresas. Ujú. No duden si alguien quiere publicitar y le interesa y le gusta lo que hacemos nosotros, en escribirnos. Por ahora no lo vamos a estar haciendo gratuitamente, porque la idea es promover, ya decimos, todo lo que tenga que ver con la ecología y con soluciones ecológicas y Cosas que están, digamos, a a favor del medio favor. ambiente Claro. y de los animales, en mi caso y en la mayoría de los chicos. Así que bueno, un saludo grande, gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron escuchando, que nos Muchas escuchan. gracias a la gente que nos sigue apoyando para que nos dan impulso para hacer el siguiente podcast, que nos manda mensaje de ahí de apoyo. Muchas gracias. Eso. Si quieren mandar un mensaje de apoyo, Ay, genial. Lo escucho el siguiente podcast, eso nos ayuda para seguir haciéndolo. Nos motiva. Claro. Así que para seguir esforzándonos y traerles el mejor contenido para ustedes. Exacto. Bueno, Saludos. muchas gracias.